estuvimos hablando de una tendencia que tenemos nosotros los seres humanos, una tendencia negativa, una tendencia que si no dejamos de practicarla, realmente no podremos nosotros alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida en su totalidad. Esa tendencia es que muchas veces tendemos a poner nuestra mira en los hombres. ¿Se acuerdan? Muchas veces tendemos a poner nuestra confianza no realmente en Dios, pero sino en los hombres, en lo que el hombre puede hacer, en cómo el hombre se comporta, en el ejemplo del hombre. Por naturaleza nosotros tendemos de fijarnos en los hombres y no necesariamente en un ser que no podemos ver, que no podemos palpar, que no podemos oler, escuchar. Es una tendencia que a todo costo tenemos que corregirla. Si no, terminaremos como Barak, no recibiendo en verdad la promoción, las bendiciones que Dios tenía planificado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Al mismo tiempo, también hay otra tendencia malvada que no se queda atrás. Otra tendencia que nos puede ser de estorbo en cumplir nuestros propósitos en Dios. Y es que tendemos a condenar las cosas que realmente no entendemos o comprendemos. ¿Verdad que sí? Cuando algo no cabe en nuestra cajita religiosa o nuestra cajita de doctrinas, cuando algo no cabe en nuestras tradiciones, en lo que fulano de tal me enseñó, en cosas, en dogmas, en cosas que nosotros hemos adquirido en el camino, cuando no caben en esas cosas, muchas veces tendemos a embarrar a las personas que sí creen en ellas o practican tales cosas. ¿Me están entendiendo en esta tarde? Tendemos rápidamente a condenar, a señalar cuando no comprendemos o entendemos algo. Si no me equivoco, eso se llama como el juzgar. Eso se llama el yo tomar una posición de juez que a mí no me corresponde. ¿Por qué, pastor? Porque yo no tengo toda la información que yo necesito para poder juzgar. Por eso que muchas veces se dice que el único juez es Dios. Porque ese sí en verdad tiene toda la información que él necesita para poder ser juez y poder juzgar las cosas. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Si queremos crecer, si queremos avanzar, tenemos que poner al lado lo que es el juzgar. Lo que es hablar rápidamente sobre algo cuando no entendemos en verdad ese algo. Últimamente, este principio que conocemos como la paternidad espiritual ha sido atacado severamente. Se han manifestado videos que se han ido virales. Y han salido muchas personas elocuentes, personas con mucha Biblia, con mucha teología, condenando este principio que en verdad es bíblico. Y yo se lo voy a mostrar a través de la palabra de Dios, porque todo lo que enseñamos aquí en esta casa es bíblico. Si yo le enseño algo a usted donde usted no lo encuentra en la Biblia o no lo puede conectar en la Biblia, venga donde mí, pregúnteme, mi puerta está abierta. Hasta pusimos una de cristal para que usted cuando vea por la ventanita me pueda haber sentado ahí y se sienta invitado, no se sienta que le hemos cerrado la puerta. Si queremos crecer, si queremos avanzar, tenemos que ser sabios cuando hablamos, cuando comunicamos acerca de un tema que en verdad no lo entendemos en su totalidad. Y últimamente han salido muchas personas causando más daño que bien, causando mucha división,
golpeando este gran principio bíblico que es de tanta bendición a tantas personas, si en verdad entender cómo funciona o lo que la Biblia ha dicho acerca de estas cosas. Son rápidos para condenar, para embarrar a todos los que creen en este principio bíblico. Y sí, claro está, se ha visto abuso en este principio bíblico llamado la paternidad espiritual, como muchísimos otros principios bíblicos, ¿verdad? Como el principio de sembrar y cosechar, también se ha visto en la ley de honra, ¿verdad que sí? También en lo que es sometimiento. La ley de sometimiento ha sido también muy abusada, no solamente por líderes espirituales, no solamente por pastores, pero por esposos también, que usan la Biblia para mantener a su esposa como una esclava, como un mapo. Rápidamente citan donde dice que las esposas deben tratar a su esposo, deben respetar a su esposo o someterse a su esposo como al Señor, pero se le olvida la parte que el esposo tiene que amar a la esposa como Jesús amó la iglesia. Si se lo va a dar, hácelo fuerte. Muchos principios bíblicos han sido abusados y tristemente la paternidad espiritual no se queda atrás. Tristemente se han visto varios casos donde personas han abusado de este principio de la paternidad espiritual. Está pasando ahora y también estaba pasando en los tiempos de Jesús. Es importantísimo entender en este pasaje que Jesús no estaba denunciando el principio de la paternidad espiritual, sino que estaba denunciando el abuso de los fariseos en usar la paternidad espiritual para controlar, para manipular y en ciertos instantes para ponerse a la par con Dios. Y esto lo vamos a mirar cercamente, porque hay mucha gente que le gusta usar este pasaje para decir que la paternidad espiritual es una herejía, es algo falso, algo que no existe. ¿Están listos? ¿Están despiertos? Vamos a examinar este pasaje. ¿A quién Jesús le está hablando aquí? A la multitud y sus discípulos, ¿verdad que sí? Eso lo podemos ver claramente. ¿Qué comienza Jesús a decir aquí en este pasaje? Comienza a denunciar la hipocresía de los fariseos y de los escribas. Mire lo que él comunica en el verso 3. Quiero que tenga su Biblia abierta y me siga. Mira lo que él comunica en el verso 3. En pocas palabras, que ellos hablan bonito, pero no hacen lo que hablan. Que en verdad, dice él en el verso 4, que ponen cargas sobre el pueblo que ellos mismos no están dispuestos a llevar. Todo nos muestra el verso 5 para lucir ante los hombres. ¿Por qué quieren lucir ante los hombres, pastor? Para dar una imagen falsa de santidad y de piedad. ¿Para qué? Para poder manipular, para poder controlar, para poder adquirir prestigio, eminencia, poder. Si yo te pinto una imagen tan santo que es imposible que tú lo sigas, y tú crees que yo estoy viviendo esa imagen, pues entonces tú vas a comenzar a verme a mí como Dios y no como tu pastor, como Jesús y no como tu líder. Tú me vas a comenzar a verme a mí como un modelo que tú no puedes alcanzar. Y precisamente esto era lo que estaban haciendo los fariseos. Estaban pintando una imagen falsa. Estaban manipulando su paternidad espiritual para ellos gobernar las personas a mano fuerte, para ellos controlar, manipular y ellos poder recibir eminencia, poder, fama. Que le abrieran la puerta, que le dieran la primera silla en los banquetes, que cuando lo vieran, ahí llegó
el reverendo fulano de tal. Bájense. Reverendo, reverendo. Ahí llegaron los santos. Tenemos que entender que este es el contexto, hermanos, porque muchas veces leemos la cosa y no entendemos qué está detrás de esas cosas. Este es el contexto que nos lleva a nosotros al verso 8 en adelante, cuando Jesús le hablaba a la multitud y a sus discípulos. ¿Qué le dice? Después que reprende la hipocresía de los fariseos, después que muestra que ellos están pintando una imagen de santidad que ellos mismos no pueden vivir, para ellos buscar eminencia, poder, para ellos manipular. Después que dice todo eso, dice lo siguiente en el verso 8 en adelante: pero vosotros, ustedes multitud, ustedes discípulos, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Él está diciendo todo esto condenando las acciones de los fariseos y los escribas. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es importantísimo, señores, entender aquí que Dios no está condenando títulos o posiciones. Dios lo que está condenando aquí es el abuso que tenían los fariseos en usar estos títulos, estas posiciones. No está condenando títulos. Tenemos que entender esto. Porque si estuviese condenando títulos, pues ni a nuestro padre biológico le pudiésemos llamar padre. Porque Jesús no dijo: no le llamen padre a sus líderes espirituales, a los fariseos, a los líderes eclesiásticos. Él dijo: no le llamen padre a ninguna persona en la tierra. Si estuviese hablando contra los títulos, pues tuviésemos un gran problema, porque violaríamos un sinnúmero de otros pasajes bíblicos que están donde se usa la palabra padre. Versos bíblicos donde el mismo Pablo se llama él mismo padre. Primera de Corintios 4:15. ¿Quién está hablando aquí? Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo yo os engendré por medio del evangelio. Usted me corrige si yo estoy equivocado, pero Pablo se está llamando padre aquí mismo. Se está llamando padres específicamente, no de Timoteo en esta ocasión, sino de la iglesia en Corinto. Él se está llamando padre espiritual de ellos. No es padre biológico. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo nunca se casó ni tuvo mujer. Pablo nunca tuvo hijos biológicos. Sin embargo, él se está llamando padre, no padre biológico, padre espiritual de esta gente. Si Jesús dijo que no, que nadie nos llame padre, o que no le llamemos padre a alguien, pues tenemos un problema aquí. ¿Me están entendiendo? Pero no lo vamos a dejar así, vamos a seguir. Porque en Hechos 22:1, cuando Pablo se está dirigiendo a una multitud judía para defenderse ante el pueblo, se refiere a los judíos ancianos que estaban en presencia de él como padres. Wait, what? Pero no se supone que no le llamemos padre a nadie en la tierra. No, pastor, que eso no aplica para los padres biológicos. Pero aquí estamos viendo un Pablo que le está llamando padres a personas que no son sus padres, sino que son ancianos judíos que están en presencia de él. Mira lo que dice Hechos 22:1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. ¿Por qué no simplemente hermanos? Hermanos,
si son judíos, hermanos, estoy aquí para armar una defensa ante ustedes. No, él dijo hermanos y padres. Tenemos que entender que Jesús aquí no está condenando títulos, Él está condenando el abuso de esos títulos. O sea, que Él no está diciendo que no le llame padre a nadie. Él no está literalmente diciendo eso. Él está diciendo que no usen el título de padre para manipular, para empoderarse de la gente. No usen esa posición de padre espiritual para manipular el pueblo de Dios y tenerlo a ellos bajo mano fuerte. ¿Alguien está entendiendo en esta tarde? No se preocupe, que si no está convencido, el Espíritu Santo lo va a convencer. Entendamos que no solo tendríamos un problema con la palabra padre, pero también con la palabra maestro. Porque no solamente dijo él que no le llamemos padre a nadie, pero le dijo a sus discípulos que nadie los llamen a ustedes maestros. Eso está raro, porque eso, si es literal que él está diciendo eso, tenemos un gran problema bíblico. Porque maestro es uno de los 5 dones ministeriales que el apóstol Pablo menciona en Efesios capítulo 4. ¿Cuáles son? Apóstol, evangelista, profeta, pastor, maestro. En verdad, si analizamos bien la Biblia, Pablo mismo se llama maestro. El hombre no solamente se llama padre, pero también se llama maestro. ¿Dónde, pastor? Le voy a enseñar una de las ocasiones que se llama maestro. Segunda de Timoteo 1:11. Del cual yo fui constituido predicador, 1, apóstol 2 y 3, maestro de los gentiles. No me parece que es una palabra tabú si él mismo se está llamando maestro. Pero si no está convencido ahí, podemos ver en el libro de los Hechos que también la iglesia primitiva tenía personas con el título maestro. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Lo que le quiero dejar entender es que Jesucristo no estaba hablando en contra de los títulos, en contra de las posiciones. Él estaba hablando acerca del abuso. Lo que Jesús condena no es el título, no es la posición de maestro, no es la posición de padre espiritual, es el abuso de esas posiciones, que deberíamos todos nosotros condenar eso si lo vemos. Ahora lo que pasa es que salen mucha gente que no comprenden acerca de la paternidad espiritual y usan que es falsa, porque mucha gente lo usan para manipular y quieren poner a todos los ministros que practican este principio en la misma canasta, cuando no todos somos iguales. Cuando nosotros lo que practicamos la paternidad espiritual sana, no la usamos para manipular a la gente, sino la usamos para liderar desde un punto de padre, desde un punto de paternidad, desde un punto donde, como un padre biológico que se desvela porque su hijo no ha llegado a la casa y es muy tarde, también se desvela cuando a ti no te veo aquí en el templo asistiendo a la iglesia. Una paternidad espiritual que habla que yo no estoy en competencia contigo, que yo no estoy aquí para competir contigo. Yo estoy aquí para hacer un escalón para tu vida espiritual, para que tú puedas alcanzar tu verdadero propósito de Dios y aún alcance cosas más grandes de las que yo he alcanzado. Ese es el corazón de un padre. Por eso es que hay tantos ataques contra la paternidad espiritual, porque el liderar bajo esta perspectiva y esta dirección ayuda tanto a las personas. Porque el padre espiritual, cuando corrige, lo corrige la gente desde un punto de padre, queriendo el bien para esa persona, no queriendo beneficio para sí mismo, sino queriendo que esa persona
crezca y avance y alcance todas las cosas que Dios ha preparado para ellos. ¿Qué hace uno con su hijo biológico? Se sienta con ellos y le comienza a aconsejar: mi hijo, no te conviene que tú tomes esta decisión. Mira, aprende de mi experiencia, porque yo pasé por muchos tropezones y no quiero que tú pases por lo mismo. Esto, aquello. No te recomiendo que tú tomes esta decisión. Eso es lo que en verdad es la paternidad espiritual. La paternidad espiritual nunca se debe de usar para controlar a la gente. Si te sale de mi cobertura, te va a llevar el diablo. Yo soy tu padre espiritual. No me vayas hasta la iglesia, porque si vas hasta la iglesia, te vas a condenar. El padre espiritual nunca le habla así a sus hijos, sino que siempre está buscando el bien para ellos, está buscando protegerlo, está buscando cuidarlo. Tenemos que entender, mis amados hermanos, mis amados hijos, que este principio de paternidad espiritual no es una nueva moda, no es algo que se han inventado últimamente porque eso es lo que está en estilo. No, es algo que ha estado desde el principio. Tenemos que entender esto. Josué 7, versículo 19. Josué 7, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, ¿se acuerdan de Acán? Hijo mío, ¿cómo le dijo? Le dijo hermano, le dijo oveja. ¿Qué le dijo? Acán era hijo biológico de Josué. Imposible, ¿no? ¿Usted sabe por qué? Porque Josué era de la tribu de Efraín y Acán era de la tribu de Judá. No eran familia de sangre. Estaban en dos diferentes tribus completamente. Sin embargo, vemos aquí a un líder que está formando, que está discipulando a alguien bajo de su cargo y le está llamando hijo mío. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Primera de Corintios 4, 14 al 17. Primera de Corintios 4, 14 y 17. El apóstol Pablo aquí nuevamente hablándole a la iglesia en Corinto. Porque esa es otra cosa. Mucha gente quiere decir que nada más era entre Timoteo y Pablo lo de la paternidad espiritual. Pero aquí vemos a un apóstol hablándole a una iglesia en Corinto, diciéndole lo siguiente en el verso 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Timoteo era hijo biológico de Pablo? Imposible, no tenía hijo. Sin embargo, el libro de los Hechos nos dice acerca del padre de Timoteo, del padre biológico de Timoteo. Pero aquí vemos a un apóstol considerando a Timoteo no como hijo biológico, sino como hijo espiritual. Mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Vemos claramente lo que es esta paternidad espiritual moviéndose entre el apóstol, el líder de la iglesia en Corintio, el líder de Timoteo, que estaba formando a esta gente, que estaba discipulando a esta gente, que le estaba dando mentoría, llamándolos a ellos hijo mío. Digo esto porque le he dicho a alguna persona: mi hijo, ¿cómo está? Y me han dado una mirada rara.
Para los que creen que solamente Pablo cometió esto, están muy equivocados también. Porque vemos en Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. ¿Quién escribió Primera de Pedro 5:13? La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y Marcos mi hijo, diga conmigo. Y Marcos mi hijo os saludan. ¿Quién es Marcos? ¿Dónde están mis estudiosos? ¿Quién es Marcos? Marcos era un evangelista que en un momento dado andaba con Pablo evangelizando y tuvieron un poquito de desacuerdo y Marcos dejó a Pablo botado y se armó un revolú ahí entre ellos y bueno, no le voy a dar la historia completa. Es ese Marcos que en una ocasión andaba con Pablo, es considerado aquí como hijo espiritual de Pedro. Se cree que este hombre Marcos fue discipulado por Pedro. Pedro lo tomó bajo su ala y le enseñó los principios y los preceptos del reino y luego lo envió. Por eso es que aquí vemos a Pedro, el gran apóstol Pedro, usando este concepto, este principio de la paternidad espiritual, liderando desde un punto de padre, no desde un punto de abuso, porque Pedro mismo dijo que nosotros los obispos, que nosotros los líderes, nunca deberíamos de pastorear a la iglesia a las fuerzas, sino por ejemplo, lo opuesto de lo que hacían los fariseos. ¿Están conmigo? No me están durmiendo, ¿verdad que no? Sé que muchos no han comido y a veces cuando ayunamos como que no vamos, pero en el nombre de Jesús vamos a recobrar fuerza en el nombre poderoso de Cristo. Primera de Timoteo 1:2. Primera de Timoteo 1:2. Aquí está otra vez el gran apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Oiga eso, de que verdadero hijo. Es decir, que hay hijos falsos entonces. Hay hijos verdaderos en la fe, no hijos biológicos. Verdaderos hijos espirituales en la fe y también hay falsos. Que como que se te cuelan, como que son hijos espirituales tuyos, pero en verdad no son. Me meto por ahí en esta tarde. Son más como Judas. Porque hubieron 11 que fueron abajo de los brazos de Jesús y decidieron ser sus hijos espirituales. Pero hubo uno que era falso, que pretendía. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. No solamente era este asunto con Timoteo, porque mucha gente quiere decir que era con Timoteo nada más, pero vemos en Filemón 1:10. Filemón 1:10, la cartita más pequeña que escribió Pablo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Dónde lo engendró? Mientras él estaba encarcelado, o sea que nunca había conocido a este hombre. Quizá por 20, 30 años y de repente lo encuentra en la cárcel, se lo gana para el Señor, lo discipula, lo forma y ahora dice que lo he engendrado. Ahora es mi hijo espiritual. ¿Estamos aquí? A esto mucha gente no le gusta. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos quieren estar par a par con el pastor, ¿tú ves? Entonces el pastor le llama hijos, se sienten como inferiores. No entiende que es para su bien. No entiende que el pastor le está llamando hijo porque el pastor quiere ser un escalón para ellos. No entiende que el pastor quiere liderarlo desde un punto de padre, donde le va a dar una atención que un asalariado no le va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Este es diseño de Dios. Dios no quiere competencia entre pastor y oveja. Yo he escuchado historias rarísimas, hermanos. Rarísimas de ministros. Escuché en una ocasión
de la boca de un evangelista que Dios lo usa con poder y gloria. Desafortunadamente, pastor, me tuve que ir de la iglesia donde yo estaba bajo la cobertura de tal pastor, porque él me ponía a predicar de vez en cuando, y cuando yo predicaba como que la gente saltaba y aplaudía, la casa se volvía loca, la gloria de Dios bajaba, y cuando él predicaba como que la cosa era más calmadita, y el pastor como que lo cogió conmigo, cogió celo conmigo. Eso no es liderar desde la posición de padre espiritual. El padre espiritual se sienta para atrás y se goza cuando ve a sus hijos espirituales siendo usados por Dios. Mire, te digo más, las lágrimas se le salen al padre espiritual cuando ve a su hijo espiritual usado por Dios con gloria y con poder. Dice, mírenlo bien, que ese hijo mío, ese lo formé yo, ese le di forma yo. Bendito el Padre. Mírenlo bien, ese va para las naciones. Va a alcanzar cosas que yo no alcancé. Pero donde él esté, yo también voy a estar. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito que alguien entienda esto. Este es el corazón de Dios. Mire, no estamos aquí para reemplazar a Dios, el Padre de padres. No se me confunda, hermanos. No queremos considerarnos como padres espirituales para endiosarnos, para ponernos a la par con Dios. Jamás. Que Dios nos libre de eso. Estamos aquí para hacer una extensión de ese Padre todopoderoso, así como lo fue Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Cuando ustedes me ven a mí, están viendo a mi Padre. Cuando ustedes me ven a mí, están viendo a mi Padre. Esa es la idea detrás de la paternidad espiritual. Nosotros somos extensión de la paternidad suprema, que es Dios. Nosotros estamos aquí para modelarle a los hijos espirituales cómo verdaderamente debe de ser un padre. No un sinvergüenza, no un vagamundo, no un hipócrita que dice la cosa y no la vive. No un abusador, como surgen muchos padres falsos ser con sus hijos biológicos. Estamos aquí como líderes espirituales para modelarle el carácter del Dios todopoderoso, no para endiosarnos. Alguien tiene que entender esto. Te ruego por mi hijo Onísimo, a quien engendré en mis prisiones. Dámele favor, Filimón. Trátame a este muchacho bien, porque yo he puesto en él las cosas de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Trátamelo bien. Y cualquier deuda que él tiene, ponlo a mi cuenta. Alguien tiene que entender esto. Mira, Filimón, trátame a este hijo espiritual mío bien. Y si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Yo me encargo de lo que él te debe. Pero tú sabes que, Filimón, tú me debes mucho a mí también. No se te olvide que tú tienes una cuenta conmigo también. ¿Habrá alguien que le da la gloria a Dios en esta tarde? Eso es lo que hace un padre espiritual. No hunde a la gente, no se empodera de la gente, lo levanta, lo forma, lo ayuda a llegar a recibir todo lo que Dios le ha dado. No es que vamos a romper con dogmas de hombre, hermanos, porque es que vamos para adelante. Aquí no va a haber estorbo. Yo no lo quiero confundir a ustedes, pero mira, el pastor dice que me llama hijo, y que hablan de padre espiritual. Ay, Dios mío. Y que Jesús, y que no le llame padre a nadie. Ay, yo quiero que usted esté cómodo aquí, que usted se suelte la corbata. Mire, usted no me tiene que llamar padre aquí a mí. Yo soy su pastor. No le pido que me llame padre. Ahora sí, a algunos les voy a confesar que me dicen papá.
Y a lo primero como que me fue extraño. Ay, Dios mío, me dijo papá. Pero el Espíritu Santo me reveló y me dijo, déjalo, porque tú estás llenando un faltante en ellos. Deja reflejar a Cristo a través de ti, porque tú estás llenando algo que su padre biológico nunca le pudo dar. Bendito el Padre. Pero mire, usted no me tiene que llamar papá. No, déjese de eso. Lo que yo le pido es que me permita ser su padre espiritual. Que me permita liderarle desde esta perspectiva, porque le va a ser de gran provecho a usted. Seguimos. Porque miren, no fue solamente el apóstol Pablo y el apóstol Pedro que usaban esta paternidad espiritual. El apóstol Juan no se queda atrás tampoco. El gran apóstol Juan, el que recibió revelaciones que nadie nunca recibió acerca de los tiempos finales en la isla de Pasmo, dijo lo siguiente en primera de Juan 2:1: hijitos míos. ¿A quién le está hablando Juan aquí? ¿A quién le está hablando Juan aquí? A las iglesias dispersadas. A las iglesias dispersadas. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué hijitos? ¿Por qué no hermanos, compatriotas, colegas? Porque Él está liderando desde un punto de paternidad espiritual, desde una perspectiva de paternidad espiritual. ¿Me están conmigo? Algunos tienen la cara como rara, pero no se preocupe, que vamos a recibir liberación con el favor de Dios. Primera de Juan 2:12: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El apóstol Juan, también practicando este principio, este concepto de la paternidad espiritual, no se quedaba atrás. Él también reconocía que esto era muy importante en las iglesias. No es una nueva moda, hermano, olvídase de eso. No es algo que nos hemos inventado en los últimos 10 años, es algo que ha estado desde el principio. La paternidad espiritual, no biológica, espiritual. Segunda de Corintios 12, del 14 al 15. Y quise leerle estos dos versículos porque quiero que usted hoy capte el corazón que tiene que estar detrás de la paternidad espiritual. Quiero que capte esto. Mire el corazón de Pablo aquí. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Yo quiero que usted me ame a mí, pero ese no es mi asignación primordial. Mi asignación primordial es amarlos a ustedes, aunque amándolo me amen menos. Esa es mi asignación, ¿ve? Como padre espiritual. Amarlo, guiarlo, formarlo, enseñarle, levantarlo, ser un escalón para que usted pueda catapultar al destino que Dios tiene para ustedes. No quiero que nadie aquí salga de aquí confundido acerca de lo que es la paternidad. No es manipulación, no es para sacarle ventaja a la gente, no es para gobernar la gente a mano fuerte, no. Es para mentorear, para discipular, para formar desde una perspectiva de padre, de un amor profundo.
¿Me están entendiendo? Podemos claramente ver a través de todos estos versos, sin lugar a duda, que esta paternidad espiritual no solamente es bíblica, pero es hermosa. Verdaderamente que sí. Es algo hermoso cuando alguien recibe la paternidad de su líder espiritual. Porque como que se rompe esa fricción. Y es como que nos podemos sentar a pantalones quitados. Tú sabes, tú y yo, Carlos. Mi hijo, ¿y cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está la fe? ¿Te sientes fuerte en el Señor? No, pastor, yo últimamente me siento desanimado, me siento decaído espiritualmente. Oh sí, yo te entiendo porque yo he estado ahí también. Vamos a orar. ¿Sabes qué? Yo me voy a meter en un ayuno contigo para levantarte espiritualmente. Porque tú no te puedes quedar atrás, mi hijo. Hay cosas grandes para ti. Hay un pueblo que tú vas a pastorear que te necesitas. Itama y Shamakama. Hay un pueblo esperando que tú también le brindes a ellos lo que yo te estoy brindando a ti. ¿Estamos aquí? No nos dejemos engañar por los religiosos. Mire, yo no estoy hablando de doctrinas raras, qué sé yo, quién fue el padre de quién, yo no estoy hablando de nada de eso. Esa cosa yo no he llegado ahí todavía en profundidad. Yo estoy hablando de lo esencial, de lo básico, de las cosas básicas de lo que es la paternidad espiritual y por qué la practicamos en esta casa.